Bueno, ya nosotros hasta la clase anterior habíamos aprendido a hacer muchos cálculos de diferente naturaleza. No, me había equivocado de tecla. Entonces, lo que vamos a ver ahora es aprender a calcular la determinante de una matriz. Vamos a aprender el procedimiento, las técnicas que se utilizan para resolver determinantes o calcular la determinante de una matriz. Y este determinante nos va a permitir nosotros calcular posteriormente la inversa de una matriz. Y con esos resultados vamos a poder inclusive resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, los métodos que vamos a utilizar, recuerden que ya estamos en la unidad 2.1, es lo que es el método de cofactores y la regla de Sarrus para determinar lo que es la determinante. El objetivo, por lo tanto, para esta clase va a ser aprender a aplicar los determinantes de una matriz para sus diferentes aplicaciones. Entonces, ya sabemos lo que es una matriz, ¿no? A ver, ¿qué es una matriz? Vamos a ver cómo estamos de conceptos. A ver, Gloria, ¿nos puedes indicar, por favor, qué es una matriz? ¿Cuál es la definición que hemos aprendido de matriz? Gloria, buenos días. ¿Me escucha? Sí, economista, buenos días. ¿Me escucha? Buenos días. Sí. ¿Nos puedes indicar, por favor, Gloria, qué es una matriz? ¿Cuál es la definición que hemos aprendido de matriz? Dele. Que era una tabla cuadrada o rectangular de datos. Ya. Ordenados ¿Qué más? por filas y columnas. Ya, correcto. Entonces sabemos que es un conjunto ordenado de datos, ¿no? Dispuestos de manera, a manera de filas y maneras de columnas, y la representábamos con la letra mayúscula. Nosotros recuerden que las matrices las representamos con la letra mayúscula, y con la letra minúscula representamos a los escalares. Entonces, aquí teníamos, en lo que ustedes están visualizando en la pantalla, es una matriz ordinaria, ¿no? Sabemos que estos son cada uno de los elementos I sub j que representa en qué fila y en qué columna se va a estar o va a estar dispuesta cada matriz, cada elemento de la matriz, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la definición de la determinante. Vamos a aprender primero qué significa este concepto de Economista, la... buenos días. Buenos días. Dígame, Gabriela, ¿en qué le podemos ayudar? Gabriela, le escucho, dígame. Parece que tiene problemas de audio. Escríbame el chat si no me puede, si no tiene cómo hablar. Puede escribirme al chat. Entonces, ¿me van a ayudar con la lectura? A ver, William, ayúdame con la lectura, por favor. De la definición de determinante. Ya, definición. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho. Ah, ya. La determinante de una matriz de Hola. determinante A es el número obtenido al sumar todos los diferentes productos de n, elementos que se pueden sumar con los elementos de dicha matriz, de modo que en cada producto figuren un elemento de cada distinta fila y uno de cada distinta columna. Continúa. A cada producto se le asigna el signo positivo si la permutación de los índices de filas es del mismo orden que la permutación de los índices de columnas, y signo negativo si son de distinto orden. Ya, listo. Muchas gracias, William. Entonces, miren, la determinante no es nada más que es el resultado de una operación matemática que se le hace a la matriz. Es el número obtenido al sumar los diferentes Economista, productos n. buenos días. Buenos días, dígame, dígame, Disculpe Gabriela, se te escucha que entrecortado, lo Gabriela. interrumpa. Lo que pasa es que ahorita me encuentro, voy a estar ausente en unos 20 minutos. Estoy en una cita médica y que voy a estar ausente en unos 20 minutos más o menos. Ya, está bien, no hay problema.
Ya, listo, no, no se Sí, preocupe. por favor. Pero igual voy a estar aquí en la llamada, solo que ya me va a tocar. Ya, está bien, listo. Listo, ya está. Gracias, Económico. Muy bien. Entonces, continuamos. Mencionamos que la determinante de una matriz es un valor que se resulta al calcular los n elementos que conforman cada uno de los elementos, ¿no? Vamos a tener que le vamos a asignar signos positivos cuando a los que permuten en un subíndice del mismo orden y signo negativo cuando estén en un orden inverso. Entonces, ¿qué significa esto? Es considerar si una matriz es regular. ¿Qué significa que tenemos una matriz que sea regular? Que es una matriz que se pueda invertir. Y una matriz que se pueda invertir significa que nosotros podemos con esa matriz hacer ciertas operaciones particulares. En este caso vamos a aprender a resolver la matriz inversa, pero para eso primero vamos a aprender a calcular la determinante por el método de Cramer. Vamos a ver en qué consiste esto de la matriz, el cálculo de la determinante por medio del método de Cramer. Recuerden esta definición que vemos acá abajo. Una matriz tiene inversa si su determinante es distinto de cero. Es decir, que si en algún momento ustedes encuentran una matriz que quieren resolver y quieren calcular la inversa, antes de calcularla lo primero que tienen que determinar es su determinante, si existe o no existe el determinante, porque si no existe el determinante para esa matriz, lo más probable es que no se va a poder calcular su inversa. ¿Sí? Continuamos. Aquí es la parte de abajo. Si el determinante de A es diferente de 0, entonces decimos que es una matriz regular. Y al hablar de una matriz regular nos estamos refiriendo que se puede calcular su inversa. En este caso va a existir la matriz inversa que estamos representada aquí con A a la menos 1. Esto significa que la matriz se puede obtener su inversa. Entonces, debemos también tener en cuenta que para poder calcular las matrices, necesariamente tienen que ser matrices cuadradas, ya que si tenemos matrices que no son cuadradas, que son de otra naturaleza, son matrices rectangulares, no vamos a poder calcular la determinante y por lo tanto lo más probable es que no se pueda calcular la inversa. Entonces, para familiarizarnos con el tema de la determinante, cuando podemos nosotros representarla de esta manera, donde dice det de A, lo podemos escribir de esta manera, o poner la letra A encerrada en dos barras, ¿no? Cuidado, no se confunda con el valor absoluto. El valor absoluto significa, también se representa dos barras, pero a las letras minúsculas. Cuando se ponen letras mayúsculas, estamos diciendo de que la matriz se está calculando su determinante. Eso es muy importante tener en claro esas diferencias, ¿no? Por eso las matrices se las definen como letras mayúsculas. Tenemos una dimensión dimensión de 1 por 1, ya sabemos que eso es un escalar. Si la dimensión de una matriz es 1, ¿sí? Un escalar, el elemento y su determinante es dicho elemento, ¿sí? Entonces, si les preguntan cuál es la determinante de 5, la respuesta va a ser 5. La determinante de 10 es 10. Entonces, eso es importante también tener en cuenta esas definiciones. Veamos una matriz de dimensión 2 por 2. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de esta matriz, es de 2 por 2, tenemos dos filas y dos columnas. Entonces, como tenemos dos filas y dos columnas, nos pide que calculemos la determinante de esta matriz. Para calcular esta determinante, lo que hacemos es considerar la diagonal principal, lo vamos a hacer como signo positivo, y la diagonal secundaria la vamos a hacer el cálculo, pero el mismo procedimiento del cálculo, pero con signo cambiado. ¿Cómo hacemos? Multiplicamos los elementos de la diagonal principal, en este caso sería A11 con el elemento A12,
Multiplicamos y le restamos, a este le restamos la diagonal, la segunda diagonal. Le restamos y tenemos A1, A1, por A1, el producto de esto. Por eso decíamos que son operaciones en positivo y en negativo, ¿no? De sus determinantes. Hagamos un ejemplo para que esto quede más claro. Voy a abrir el archivito de Word, de Excel, perdón. Vamos a abrir un archivito de Excel. Aquí. Entonces, voy a poner una matriz cualquiera de 2 por 2. Una matriz cualquiera. De 2 por 2. ¿Ya? Tenemos esta matriz. Entonces vamos a calcular la determinante de esta matriz. Determinante de A. Esta es la matriz A. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué nos dice la condición? Economista, no está compartiendo el Excel. No está convirtiendo. Ah, ya, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, he puesto esta matriz. La matriz A, y vamos a calcular la determinante de A. ¿Qué nos dice la definición para calcular las matrices? Que tenemos que su diagonal, esta de aquí es su diagonal, vamos a calcular. Entonces vamos a decir 3, la diagonal, por 2. Esa es la primera diagonal. ¿Sí? Menos la segunda diagonal, que sería 1 por 1. Entonces, la determinante va a ser prácticamente la primera diagonal, el producto de los elementos de la primera diagonal, menos el producto de los elementos de la segunda diagonal. Entonces, la determinante es igual a 5. Déjenme ver el comando para calcular la determinante. Aquí está, matriz determinante. Les voy a calcular la determinante de una matriz. Ya, aquí, ¿sí se dan cuenta? El comando para calcular la determinante de una matriz es M determinante. M determinante. Este es el comando. Y lo que hacen, seleccionan la matriz y le dan Enter. ¿Sí? Entonces, aquí hemos corroborado la determinante de esta matriz. ¿Alguna pregunta sobre este proceso? ¿De cómo se calcula la determinante de una matriz? Voy a poner es determinante de una matriz de 2 por 2. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Vamos a ver otro ejemplo. Ya vimos este ejemplo. A ver, ayúdame con la lectura. Sheila, ayúdame con la lectura, por favor. No se ve la diapositiva, está compartiendo el Excel. Vamos a compartir mejor toda la escritorio. Vamos a estar con eso. Ya, ahí. Ahí sí lo pueden observar, ¿no? Sí. Ya, ¿nos ayudas con la lectura, Sheila? Ya. Cada producto tiene que estar formulado por un elemento de una primera fila y un elemento de la segunda fila, pero al mismo tiempo tienen que ser un elemento de la primera columna y un elemento de la segunda columna. Solo hay dos emparejamientos posibles. Ya, entonces, nosotros vimos de que se va a multiplicar los elementos de una fila, de una diagonal, la primera diagonal, la que va de derecha a izquierda,
y esto se les resta por el producto de la segunda diagonal. ¿Sí? Eso es lo que nos hace referencia a este caso. Si se dan cuenta que aquí tenemos emparejamiento 1, 2 y emparejamiento 2, 1, obviamente vamos a tener dos formas posibles de combinar estos elementos, porque tenemos una matriz de 2 por 2. Entonces, esto se conoce como una permutación par. Y el otro se conoce como una permutación impar. El producto de cada una de sus diagonales. Ya veíamos este ejemplo. Calculamos el determinante de estos rubros. Entonces, vamos calculando. 1, 3, 10, 1, 3, 3, 10. Aquí voy a poner esta matriz. 1, 3, 1, 3, 3, 10. Entonces aquí voy a calcular el determinante. Vamos a calcular el determinante de esta matriz. Me dice que me da 1. Vamos a hacer el procedimiento. Igual. Entonces, hacíamos la primera diagonal por la segunda diagonal menos los elementos multiplicados de la segunda diagonal. Y eso vemos que me da 1, ¿sí? Aquí hemos calculado la determinante. La matriz, le voy a poner la matriz B. Y esta es la determinante de B. 1. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 1 por 10. Hacemos 1 por 10. El primer elemento, el elemento 1 con 2. Menos el elemento 3 por 3. Por eso se menciona que es una permutación que se hace. Estamos considerando dos formas posibles de multiplicar. Esto es una permutación. Nos da 10 menos 9 igual 1. Y ahí tenemos el cálculo de una determinante. Ahora veamos qué sucede si tenemos que calcular una matriz de una dimensión mayor. Por ejemplo, tenemos una matriz de 3 por 3. Tenemos aquí una determinante de una matriz de 3 por 3. Vamos a ver qué pasa ahora. Entonces voy a escribir una matriz cualquiera. Tengo esa matriz cualquiera. Nosotros tendríamos que hacer como tendríamos una, 2, 3, diagonal, y teníamos otra diagonal. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque aquí vamos a tener como medio incompleta esta diagonal. Entonces vamos a ver qué nos propone esta metodología de cálculo de las matrices. Entonces, para calcular el determinante de esta matriz, ¿qué propone Zirros? Por la regla de Zirros para hacer su cálculo. Entonces nosotros tenemos que multiplicar el elemento A1, 1, lo multiplicamos por el elemento A1, 2, al elemento A1, 3. A esto le sumamos el elemento A2, 1, el elemento A2, 3, el elemento de acá, y el elemento A3, 1. Hacemos este y este, estos tres elementos. Le sumamos el producto A1, 3 por A2, 1, A2, 1 y A3, 2. ¿Sí? Le restamos a esto la segunda diagonal, que vendría a ser A1, 3, A2, 2, A3, 1. Le restamos del mismo proceso que hicimos de este sentido. Lo vamos a hacer a la inversa. Aquí tomamos A2, 1. Ahora vamos a tomar A1, 2, que vendría a ser este término.
y le tomamos el elemento A1, 3, que serían los que están a sus costados, menos el A1, 1, tomamos el A3, 2 y el A2, 3. ¿Sí? Miren que aquí hay un patrón de comportamiento. Aquí hay un patrón de comportamiento. Este patrón de comportamiento es lo que mencionábamos en la lectura de que decíamos de que se determina una combinación par o una combinación impar. En la combinación par es cuando van en el sentido de la de derecha, de izquierda a derecha, y es impar cuando va de izquierda a derecha. Lo que se conoce como la primera diagonal son los pares, y la segunda diagonal lo que se conocen los impares. Entonces, la forma de representar estos elementos vamos a tener que son de 6 maneras diferentes, ¿no? Entonces tenemos que hacer A1, 1. Estas son las distintas combinaciones de permutaciones que se dan. Tenemos A1, 1, A1, 2, A1, 3. Tenemos A1, 1, 2, 3. Y se dan cuenta que, dense cuenta aquí, 1, 1, 2, 2, 3, 3. 1, 1, aquí 2, este cambia a 3, y este 3, y este baja 2. Entonces tenemos A1, 2, 1, 2, aquí tenemos 2, 1, 3, 3. Si ustedes se ponen a observar, aquí tenemos unos, tenemos 2, aquí tenemos 3. En el caso acá tenemos 1, 2 y 3. Y acá vamos a ver, tenemos 1, aquí comienza a cambiar. Ya no va a ser 1, 1, 1, sino tenemos 2, 2. 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Te das cuenta? Aquí tenemos también 2, 3, 1, 3. Hay un patrón que se repite, si ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, este análisis se lo va a hacer, si ustedes lo pueden representar, a manera de triángulos. De manera mnemotécnica, tenemos que recordar que los positivos van a ser, son los 3. Entonces, lo que vamos a seleccionar es la primera diagonal. La primera diagonal, estos se multiplican y son con signos positivos, y de ahí se consideran sus extremos. Entonces, para la siguiente se va a considerar los productos de sus extremos en positivo, y luego los otros extremos. Y luego se hace lo mismo en el sentido negativo. ¿Sí? Se multiplica esto, pero en sentido negativo. Este es para miren, déjense cuenta. Mejor los voy a poner, esto los voy a poner en el Excel para que lo vean con más facilidad. Ya cuando al momento que hagamos el cálculo, en el Excel lo van a ver con mayor claridad. ¿Ya? Bien. Aquí vemos, va en este sentido. Aquí es lo mismo. No, aquí copiado mal. Aquí copiado. Esta sí, muy raro. Ya. ¿Ya? Entonces miren, voy a hacer un poquito más grandecito para que se divise mejor. Estos son del lado que va hacia el lado de la primera de los pares. O los positivos. En cambio acá serían los impares o los negativos. Entonces para los pares, ¿cuáles son los productos que tenemos que hacer? A1, 1, A1, 1. Tenemos que hacer el producto de A1, 2,
A22, perdón, y A33. Tenemos que hacer el otro producto. Consideramos, en este sentido, formamos un triángulo alrededor de la primera diagonal, que va a ser A11, A12, 1. Si se dan cuenta, se forma un triángulo, considerando desde el elemento A12. También en este sentido, ¿no? Luego, el siguiente término, ya acá tomamos el elemento A13, o sea, va a ser A13, que multiplica, seguimos el sentido A32, A32, y que multiplica A21. Perdón, A21. ¿Sí? Entonces, tomamos el sentido de la diagonal, en este orden, vamos de aquí, para insertar imagen, vamos en este orden de aquí para acá, ¿sí? Entonces tomamos A11, A2, A22, A33, el otro tomamos, vamos a 3, el otro tomamos, Profe, no se le entiende. No se le entiende. Creo que se le está cortando la señal, profe. uno, Está cortando la señal, profe. está bien. Bueno, igual ya mismo, entonces tenemos aquí, ya, continuamos. Tenemos acá A13, 13, 13 que multiplica A22 y que multiplica A31. El otro elemento, venimos hacia acá, va a ser a la izquierda. En este sentido, ya va a cambiar, como estamos trabajando con la segunda diagonal, como estamos trabajando con la segunda diagonal, va a ser ahora en este sentido. Es decir, va a ser A12, A12, que multiplica A21, que multiplica A33. Y por último, recuerden que esto se forma un triángulo, siguiendo su diagonal. La siguiente va a ser el A11, que multiplica A33 y que multiplica A12. Esta es la forma de calcular la determinante de una matriz de 3 por 3 y así va a seguirse incrementando su complejidad a medida que vamos resolviendo. Entonces, veamos este ejemplo. Este ejemplo de aquí. Voy a copiar esta matriz y vamos a calcular la determinante de esta matriz. Estamos haciendo esta misma metodología que hemos visto hasta ahora. Entonces, vamos con los pares, con los signos positivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar la primera diagonal. Voy a copiar primero la matriz, la voy a poner acá.
3, 2, menos 3. Por el otro lado tenemos 'sí me escuchan? 7, 2, menos 1, menos 4, 0 y 5. Entonces, vamos a calcular la determinante de A. Entonces, para calcular la determinante de A, vamos a seleccionar primero los pares, los que son de signo positivo. Entonces, selecciono su primera diagonal. Su primera diagonal es 3, que multiplica a menos 1, 3 que multiplica a menos 1, que multiplica a 5. Por el otro lado, vamos a hacer el cálculo de 7. ¿Cuál toca? Nos vamos a este sentido. Estamos de derecha de izquierda a derecha. Entonces sería de tomar el 2. 2 que multiplica. Ahí nos vamos en este sentido. 0 multiplica. Y nos vamos, como forma un triángulo, nos vamos hacia la esquina de acá. Que sería 2. Obviamente eso da 0 porque estamos multiplicando por un 0. La siguiente opción sería, nos vamos a la 3, 3, sería menos 3, que multiplica, de ahí en la 3, 3 al 1, 3, que se va a la 3, 2, 3, 2, acá, 1, a ver, 1, 3, a la 3, 2, sería menos 4, ¿eh? Que lo que hacemos menos 3, que multiplica a menos 1, que multiplica a 2. Luego hacemos lo mismo con la segunda diagonal, que sería la 1, 2. Vamos con este elemento. Voy a hacer 2, que multiplica, perdón, 2 que multiplica 7. 2 que multiplica 7 y que multiplica a 5. Y al final vamos a tener el último elemento, que es la 1, 1, que vendría a ser 3, que multiplica a menos 4 y que multiplica a 0. Y lo que hacemos es sumar estos elementos. Y acá también sumamos. Y la determinante de A va a ser igual a 69 menos 76. Tenemos que la determinante es menos 7. ¿Sí? Aquí tenemos la determinante es ¿Podría volver a menos repetir, por favor? Sí, no se preocupe. Y vamos a confirmar con la fórmula de la matriz del cálculo determinante. Determinante. M determinante. Y es de esta matriz. Y me da el valor de 7. ¿Ya? Vamos a repetir.